Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tu bondad está más allá de nuestros pensamientos, más allá de lo que podemos imaginar, Señor. Te agradecemos porque cada día tú nos das un nuevo día de vida, Señor. Gracias por esta semana que está iniciando, Señor. Y cómo no iniciar esta semana conociendo más de ti, conociendo más de tu palabra. Te agradecemos por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros, Señor, y para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu sea en este tiempo hablando, redarguyéndonos, exhortándonos y sobre todo enseñándonos. Que la palabra entre a lo más profundo de nuestros corazones y que realmente sea para que tu obra y tu propósito se haga presente en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este tiempo y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida de sus familias. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos titulado esta enseñanza El motivo de la oración. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Génesis. Esta semana nos toca Génesis 18. La referencia que tenemos aquí, vamos a utilizar la traducción Nueva Versión Internacional, que es una traducción un poco más entendible. Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte habla acerca de la promesa a Sara y la segunda parte de la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra. Un poquito a modo de introducción. Así como en nuestra vida, hermanos, nosotros necesitamos de alimento y aire para subsistir. En la vida del cristiano también existen dos necesidades para nuestro caminar en el Señor. La primera es la palabra de Dios, que es como el alimento que nosotros tenemos, el alimento espiritual, y la oración, que es nuestro aire. La primera enseñanza, así rapidita, la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, es Dios hablándonos y la oración es nosotros hablando a Dios. La oración es un momento de intimidad con nuestro Padre Celestial en el cual nosotros podemos hablar de otras personas y circunstancias. Es necesario dejar que el Señor nos ayude a tener una disciplina de oración constante, porque la palabra nos indica en Santiago 5:16 y nos dice, Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Hermanos, tenemos un micrófono que está activado, por favor, si nos ayudan con eso. Pero nos indica a la vez que debemos orar de acuerdo a su voluntad, tal como lo hacía Jesús. Y se nos presenta en la palabra en Mateo 26:39, donde nos dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Antes habíamos citado la importancia de orar en Santiago 5:16, que no le he leído, y aquí dice, Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, ¿no? Cuando vemos esta situación de Jesús que dice, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieras tú, vemos la íntima conexión que tenía Jesús con el Padre, ¿no? Porque nosotros permaneciendo junto a Él y teniendo una relación y no una religión, pedimos conforme al corazón de Dios. En esta enseñanza vamos a comprender la necesidad de interceder por los demás y vamos a ver aspectos muy importantes por los cuales es necesario tener una relación íntima y sólida con Dios. Vamos a continuar con esta historia tan hermosa que Dios nos está poniendo desde hace un tiempo atrás, mediante su palabra, donde nos está mostrando la vida de Abraham, la vida del amigo de Dios o la vida del padre de la fe. Nosotros, en Juan 15, 17 nos dice claramente la palabra, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado,
recibirán de mi Padre todo lo que les pidan. Aquí dice, aquí da dos aspectos muy fundamentales. La primera, mantenerse unidos a Él. Eso significa una relación íntima y una comunión constante. Y la segunda nos habla de obediencia, ¿no? Estos dos aspectos, ustedes saben que desde los estudios anteriores hemos estado viendo que Abraham realmente tenía estas dos cualidades delante de Dios, si vale el término, ¿no? Ahora vamos a ver un video para entrar ya a la cita que nosotros tenemos que desarrollar. Les vuelvo a repetir, es Génesis 18. Este video es lo más cercano que hemos podido encontrar para poder hacer de una manera más didáctica, digámoslo así, la enseñanza, ¿no? Ahora sí vamos a ir desarrollando de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿no? Hay muy poca diferencia en realidad, ya, pero vamos desarrollando. Comenzamos con Génesis 18:1. El Señor se apareció a Abraham junto al bosque de encinas de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña a la hora más calurosa del día. Bueno, en esta parte tenemos que comenzar recordando algo. En Génesis 17:21, el, el Señor, bueno, en Génesis 17:21 dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Dios le dijo que Sara le daría un hijo a Abraham en un año. Aquí vemos que Sara aún no está embarazada, por lo cual se podría decir que esto ha sido un poquito tiempo después. Se puede suponer que Dios vuelve a aparecer en esta parte encarnado en la persona de Jesucristo a Abraham, como hemos visto en el video. Esta suposición puede ser correcta. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nadie ha visto a Dios Padre cara a cara y que solamente ha sido la encarnación en Jesucristo, vale decir, presentándose Dios hecho hombre, ¿no es cierto? Por medio de Jesucristo, es la única manera en que se ha podido ver a Dios. Es por eso que en Juan 1:18 se dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que es Dios, nos habla ahí de Jesucristo, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, ¿no? Aquí también en esta parte vemos algo interesante, ¿no? Nos vuelve a hablar de Mamre. Nuevamente tenemos que ver este lugar que es tan significativo para Abraham. ¿Por qué? Porque en este lugar es en el lugar al cual volvió Abraham cuando se fue de Egipto y en este lugar construyó un altar en su vuelta. Es por eso que en Génesis 13:18 la palabra nos dice, entonces Abraham, cuando todavía se llamaba Abraham, levantó de allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Es muy probable que haya habitado un buen tiempo Abraham en este lugar, ya que cuando los 5 reyes vencieron a los aliados de Sodoma y tomaron presos a Lot y a su familia, la persona que logra escapar de todo eso y va a avisarle a Abraham que su sobrino Lot había sido llevado prisionero, ¿no es cierto? Él seguía habitando en Mamre, y eso lo podemos ver en Génesis 14:13, en la primera parte, que dice, uno de los que había escapado informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al bosque de encinas de Mamre, el amorreo. Ahora seguiremos avanzando. Génesis 18:2-3 dice, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos postrándose en tierra y dijo, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no se pase de largo. Vamos al verso 4 y 5. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies. Luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, les respondieron ellos y le dijeron, hazlo así. Abraham sale, ve a 3 hombres. Es muy probable
que Abraham supiera quiénes eran estos tres hombres. Pero la parte más cercana la vemos nosotros en el video. ¿Por qué? Porque al verlos, reconoce mediante algo, mediante, como les dicen, Abraham, ¿no? Y se postra en tierra y les brinda el honor al líder de ellos, que hemos dicho que es muy probable que sea Jesucristo, Dios encarnado, que es Jesucristo, ¿no? Esta es la tercera vez que Jehová en la persona de Cristo se aparece a Abraham. Dos veces anteriores, Génesis 12:7 nos dice la palabra, allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Y el otro lugar donde también se aparece está en Génesis 17:1 y dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. No sabemos si siempre tiene la misma apariencia o que Abraham lo reconoce espiritualmente, ¿no? Aquí también bueno, los versos que hemos leído dice que él corrió desde la entrada de la tienda a saludarlos. Según la cultura de ese tiempo, Abraham hizo lo correcto, hizo lo que les han enseñado a hacer de generación en generación, ofrecer una buena hospitalidad a los viajeros y a los visitantes. Es por eso, en el verso 6 continuamos. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma 3 medidas de harina refinada, amásalas y haz unos panes. En esa parte está hablando de que vemos nuevamente que esa cultura era muy hospitalaria con los visitantes, pero por la forma en cómo lo ha tratado, es muy probable de que Abraham ya sabía que él era Jehová, que Jehová en la persona de Jesucristo era quien lo visitaba. 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina actualmente son como unos 21 kilogramos prácticamente, lo cual expresa que la actitud de Abraham era brindarles todo lo que ellos necesitan y darles alimento como lo hacían en ese tiempo, para que ellos realmente estén saciados en todo el camino que debían seguir. Seguimos con el verso 7 y 8. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un buen ternero y tierno, bueno y tierno, y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvió mantequilla y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Aquí volvemos a ver, ¿no? Que quien corre es Abraham, ¿no? Él siendo Señor, tenía siervos y podía tranquilamente decirles, tú ve a traer el ganado y todo. No, pero él toma la iniciativa de recibir como se debe recibir al Señor, ¿no? Abraham y Sara hacen el trabajo en lugar de delegar todo a sus criados. Hebreos 13:12 nos dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La palabra aquí nos está indicando que nosotros como creyentes debemos ser hospitalarios. Y aquí nos está está tomando el ejemplo de Abraham. En el verso 9, entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la tienda, les respondió. Ellos llamaron a Sara por su nuevo nombre, el cual Jehová le da un tiempo antes, lo cual le sirve a Abraham para que realmente se dé cuenta que era Jehová en la persona de Jesucristo. En el verso 10 nos dice, dentro de un año volveré a visitarte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda de campaña, a espaldas del que hablaba. Entonces aquí le dice, dentro de un año volveré a visitarte y para entonces tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Dios le da el tiempo exacto de su regreso y de una forma dramática Dios le vuelve a repetir la promesa a Abraham en muy corto tiempo. Una gran enseñanza hasta esta parte es que al igual que Abraham, nosotros
Muchas veces necesitamos oír las promesas de Dios una y otra vez para animarnos a aprender a desarrollar nuestra fe. En Romanos 10:17 la palabra nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo o de Dios, ¿no? En el verso 11 nos dice, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Sara ya había dejado de menstruar. Había muchas razones por las cuales Sara podía entender que todas estas promesas eran solamente espirituales. Una de esas razones era que ella ya no estaba, en otra versión dice, con la costumbre. Y aquí, en la nueva versión internacional, nos habla de menstruar. Y ya ella ya estaba en la menopausia. Entonces, ambos ya habían pasado la edad media o la edad promedio, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo, y sería necesario un milagro real de Dios para que ellos tuvieran un hijo físico por los medios naturales. En el verso 12 sigue diciendo, por eso Sara se rió para sus adentros, dice, y dijo, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya he envejecido? Y siendo mi señor también ya viejo. Y ahí dice, por eso Sara se rió. Estaba a punto de hacerse realidad el más grande anhelo de Abraham y Sara. Debido al tiempo y la situación física que ellos veían de manera natural, para Sara era muy difícil confiar en la promesa de Dios. Algo que debemos tomar en cuenta. Es algo muy característico en nosotros el dudar cuando está a punto de cumplirse la promesa de Dios en nuestras vidas. Y aquí viene una enseñanza. Debemos estar realmente agradecidos que la voluntad de Dios no se mueve conforme a que si nosotros dudamos o no. Cuando dice en ese verso, ¿acaso voy a tener este placer ahora que he envejecido? Sara se ríe por dentro cuando escuchó la promesa nuevamente. Ella no podía creer que ese hijo vendría por tener relaciones íntimas con su esposo Abraham, que también ya era muy anciano. Pensaba que por el paso de la edad ya sería muy débil para poder hacerlo. En realidad, el comentario de Sara en esa parte, si se dan cuenta, no es algo muy sutil que se diga. Aquí tenemos la afirmación de que para Sara la promesa era netamente espiritual y que ella creía que no se iba a dar de forma física. Por eso seguimos en el verso 13. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? Ahí dice, ¿por qué se ríe Sara? El Señor la confronta. Aunque Sara se rió dentro de ella, Dios escuchó su risa. Aquí nos vienen dos enseñanzas muy importantes, que no hay nada que pueda estar oculto ante Dios. Y la segunda enseñanza es que viviríamos de manera diferente si realmente nosotros entendiéramos que Dios oye y sabe todo lo que pensamos y decimos. En el verso 14 continúa este relato y dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Vuelve a decir lo mismo. Entonces, probablemente, debido a la promesa dada en dos oportunidades por Dios y la risa de Sara, podríamos pensar que Dios tal vez le podría quitar la promesa. Pero Dios en esta parte está tratando con el pecado de incredulidad que tiene Sara. En Números 23:17 nos dice la palabra, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y en segunda de Timoteo 2:13 también nos dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aquí nos está diciendo que parte del carácter de Dios y parte de la persona de Dios es la fidelidad que Él tiene hacia nosotros. Como enseñanza podemos decir que la fidelidad de Dios no depende de si nosotros somos fieles o infieles.
En la parte que dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Dios estaba a punto de demostrar por medio de estas dos personas con edad avanzada que a simple vista eran dos personas que no podían tener un hijo. Dios estaba a punto de demostrar su gloria y de demostrar que no hay nada imposible para Dios. Esto es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta, que no hay situación, hermano y hermana, que tú estés viviendo. No hay circunstancia que el Señor no sepa. No hay dolor que tú estés sintiendo, ya sea en enfermedad, ya sea un dolor en el corazón, ya sea un rencor o amargura que tú tengas que Dios no pueda sanar. No hay situación que te haya pasado antes, que el Señor no la haya conocido y que Dios no pueda actuar sobre eso y no pueda darte la libertad que solamente Él puede darte. Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que debemos entender, que debemos comprender, y es la libertad en la que Dios nos llama a vivir. Es por eso que debemos aprender lo siguiente: Dios siempre triunfa en medio de nuestra incredulidad. En la traducción original, la palabra que dice imposible también significa difícil. Es la misma palabra hebrea que se traduce como admirable. En Isaías 9:6, la palabra presenta y dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se lo darán a conocer estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La palabra dice que Jesús es nuestro consejero admirable. Es por eso que por esa naturaleza no hay nada imposible o admirable para que Dios no pueda dártelo. Sara, por su parte, ¿no es cierto? Aquí continuamos el verso 15. Perdón, antes de cortar, para no entrar un poco en confusión. No hay nada que Dios no pueda darte siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad, ¿no? Seguimos con Génesis 18:15. Sara, por su parte, lo negó porque tuvo miedo y dijo: yo no me estaba riendo. Pero él le respondió: sí te reíste. La naturaleza de Sara llevó a negarse de lo que hizo, pero Dios le reafirmó y la confrontó en lo que ella hizo. En el verso 16 dice, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Abraham cumple hasta el final con la hospitalidad. Y al ser el Señor el que lo estaba visitando, al ser Dios en la persona de Jesucristo, lo cumple mucho más. Como era de costumbre, acompaña a sus huéspedes en su camino por un momento mientras se despide. En el verso 17 nos dice, pero el Señor dijo para sus adentros, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? No hace la pregunta porque Dios no sabía qué hacer, sino más bien la hace para que nosotros comprendamos el contexto de la segunda parte de este capítulo. Cuando Dios pregunta dentro de él, ¿ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Se está preguntando por lo que Dios hará de Abraham, una nación grande y fuerte, y porque él sería un gran líder. Es por eso que dice, ¿puedo ocultarle a Abraham eso? Dios le revelaría lo que Dios haría con Sodoma y Gomorra. Dios no lo hace esto a modo de chisme o para satisfacer la curiosidad de Abraham, sino más bien, él sabía que haría algo en la vida de Abraham al revelarle eso. En el verso 18 y 19 nos dice, es un hecho, es por eso que la palabra nos afirma en estos versos, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá
lo que ha prometido. Dios sabía lo que pasaría con Abraham, cuál era su propósito y de qué manera Abraham sería partícipe del plan de Dios. En el verso 20 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado es gravísimo. Cuando le dice las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas, está diciendo que las ofensas de esa ciudad hacia Dios eran muy grandes. Su pecado era aún peor. La justicia de Dios tenía acusación en contra de Sodoma y Gomorra. Los ángeles que habitaban en ese lugar eran testigos de todo ello. La multitud de víctimas a causa de las aberraciones que han ocurrido en ese lugar también eran vistas por Dios. Y una de las grandes cosas que tenía Sodoma y Gomorra era que al tener relaciones antinaturales, la creación de Dios estaba siendo afectada. En el verso 21 dice, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dios juzgaría teniendo un conocimiento directo y preciso. Dios estaba mostrando su carácter completo y su integridad al hacerlo. Es por eso que en el Salmo 19:9 dice, la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Y también en Apocalipsis 16:7 la palabra nos dice, y escuché una voz que salía del altar y decía, sí, Señor Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. Aquí estas dos citas nos están hablando de que los juicios del Señor son verdaderos y justos. Y ahí nos estaba mostrando su completa, perfecta y real justicia. Debemos acordarnos de algo. Dios es justo y eso es parte de su esencia y su carácter, la justicia de Dios. Si creemos en la justicia de Dios, queridos hermanos, ¿por qué nosotros nos preocupamos de hacer justicia o de enseñar a alguien lo que nos parece correcto? Ayer hablábamos con un hermano y decíamos, si nosotros vamos a tomar parte de hacer nuestra justicia, lo que a nosotros nos parece justicia, estamos negando la justicia de Dios. Si nosotros creemos en Dios y creemos en el carácter y en la persona, bueno, en el carácter de Dios, sabemos que Dios es justo y que su justicia es completa, su justicia es real, su justicia es perfecta, su justicia es verdadera. Y si creemos en eso, ¿por qué nos preocupamos nosotros de hacer justicia de cualquier manera ante alguna persona que nos haya lastimado? Dejemos a Dios hacer su trabajo, hacer lo que Él hace. Creamos completamente en Dios cada uno de nosotros. Debemos dejar de preocuparnos de nosotros hacer justicia. Seguimos en el verso 22. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Ahí hablamos que de los tres visitantes se fueron dos. Los dos hombres en realidad eran ángeles que acompañaban a Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Eso lo vamos a ver con mayor detalle en el capítulo siguiente. El tercer hombre que se queda con Abraham era Jehová encarnado. Entonces, en el verso 23 dice, entonces Abraham se acercó y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Abraham se acerca a Dios. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Él se acerca a Dios, busca a Dios. Una enseñanza importante, la oración eficaz involucra acercarse a Dios para orar según el corazón de Dios. Aquí le hace una pregunta muy interesante y le dice, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Abraham vuelve a decirle a Dios su propia naturaleza y los principios de Dios, la justicia, reflejando que si tenía un contacto íntimo, verdadero, real y constante con Dios, él lo conocía muy bien. Sabía que Dios en su justicia no podía castigar al inocente con el culpable.
Otra enseñanza que nos viene en esta parte, la oración eficaz es cuando uno ora sabiendo quién es Dios y cómo actúa en determinada circunstancia. Y una tercera enseñanza es la oración eficaz actúa como si tú necesitaras recordar algo a Dios. Es increíble que la gente de ese lugar tan pecador, tan perverso, donde había tanta aberración, donde se golpeaban y se rompían los diseños de Dios, le importaran a Abraham. Solamente Abraham tal vez podía pedirle a Dios que su sobrino Lot y su familia salgan primero, pero Abraham no hizo eso. El corazón de Abraham estaba lleno de tristeza y compasión por los pecadores de Sodoma y Gomorra. Esto nos muestra que nosotros debemos pedir por nuestro país, por este lugar que está tan alejado de Dios. Una enseñanza importante es que nosotros debemos tener compasión por ellos, no debemos tener pena. La pena es algo que ya está acabado, es algo que no tiene solución. La compasión es mirar a través de los ojos de Cristo, ver la condición de las personas, pedirle a Dios que las trate con la misma misericordia que nos trató a nosotros. En los versos 24-25 dice, quizá haya 50 justos en la ciudad, exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Abraham en esta parte comienza a interceder ante Dios por Sodoma y Gomorra. Debemos entender qué significa interceder. Interceder significa hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. En Romanos 8:34 la palabra dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En Primera de Juan 2:1 también nos dice, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Todos nosotros tenemos un intercesor ante el Padre Celestial, el único intercesor ante el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, Dios nos mira como justos y podemos estar nuevamente en estrecha comunión. Hermanos, por favor, alguien está con el micrófono activado. Ahora sí, gracias. Ya nosotros, les decía nuevamente, nosotros tenemos un intercesor ante el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de él, Dios nos mira como justos y podemos estar nuevamente en estrecha comunión con Dios. En el verso 26 nos dice, el Señor respondió, el Señor respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Dios comienza a responder al pedido de Abraham. Estuvo de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque Abraham conocía su naturaleza y su carácter. En el verso 27-28 dice, Abraham dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme así al Señor. Yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contesta Dios. Aquí vemos que Abraham, al interceder, reconoce su condición, soy polvo y ceniza. Dios no iba a destruir a los justos con los pecadores. Eso ya estaba claro. Ahora Abraham trataba de mover un poco más el corazón de Dios. Eso demuestra que Abraham realmente era el amigo de Dios. La intercesión de Abraham ha sido eficaz porque ha sido específica. Habla con él de manera específica y no de manera general.
Esto nos muestra que nuestras oraciones son ineficaces porque realmente no le pedimos a Dios que haga algo, que solamente pedimos conforme a nuestros deseos. En el verso 29 y 30 nos dice la palabra, pero Abraham insistió, tal vez encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió él. Abraham vuelve a insistir, no se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez encuentre solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contesta Dios. Miren la perseverancia de Abraham al interceder por Sodoma y Gomorra. Esa es la forma en cómo nosotros también debemos interceder por las personas. En el verso 31 dice, Abraham siguió insistiendo, sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no lo destruiré. Abraham vuelve a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. En Si nos damos cuenta, entre el versículo 29 al 31 repite 2 veces Abraham: "No se enoje mi señor". Repite 2 veces esta misma frase, porque él estaba siendo humilde delante de Dios, pero también estaba siendo valiente. En ninguna parte vemos que Abraham se ha portado orgulloso o arrogante. En ninguna parte Abraham le dice: "¿Por qué estás decidiendo castigarlos?". O en ninguna parte le está pidiendo explicaciones, más bien él está respetando la decisión, pero está intercediendo. En el verso 32 dice, Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió él por última vez. Abraham en este verso dice, tal vez se encuentren solo 10. Aquí vemos que Abraham era muy diestro en hacer negocios. Y de cierta forma, trata de convencer a Dios a que bajara el número justo para perdonar la ciudad. Primero va bajando de 5 en 5, luego de 10 hasta llegar al número bajo, que eran 10 personas. Abraham no dijo, están en las manos de Dios y Dios va a hacer con ellos lo que disponga. No entró en la comodidad. Él sintió que el destino de esos hombres también estaba dependiendo un poco de la intercesión que él iba a hacer. Como enseñanza es el mismo sentir que debemos tener por los perdidos. Orar sin cansarnos, porque Dios abra su corazón y su entendimiento para conocerlo. Ese era, esa era la razón por la cual Dios dijo, debo contarle a Abraham lo que estoy queriendo hacer. Ese era el corazón que Dios estaba queriendo desarrollar en Abraham, un corazón al que le importe tanto la gente hecha a la imagen de Dios, que interceda y ore por una ciudad que merecía estar bajo el juicio de Dios. Ese era el corazón que debería tener un líder de una nación grande y fuerte. Dios le ha revelado el plan respecto a Sodoma y Gomorra para desarrollar ese corazón de amor que debe tener un intercesor, mostrándonos de esta forma la sombra de cómo Jesucristo intercedería por nosotros y mostrándonos también que cuando Dios nos hace ver en nuestra ciudad, en nuestro país, a las personas perdidas, nosotros debemos tener ese corazón de amor hacia ellos, porque Cristo ha tenido ese corazón con nosotros. Cristo nos ha amado, nos ha perdonado a pesar de lo que éramos. Él no nos ha juzgado. Nosotros hemos pagado las consecuencias de los pecados que hemos cometido, pero Él ha permitido que Dios perdone nuestros pecados y el castigo que Él ha recibido en la cruz no venga a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a las personas perdidas? ¿Quiénes somos nosotros para criticar a las personas perdidas o pensar que cada uno de nosotros somos mejores que ellos?
Nosotros estamos en diferente condición gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros hayamos cambiado de corazón o el término psicológico que utilizan, hayamos tenido fuerza de voluntad para cambiar. No, es porque Dios, nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, hemos creído en Él, hemos confesado con nuestra boca y Él nos ha dado la fortaleza, Dios nos ha dado la fortaleza para poder ir superando batalla tras batalla, lucha tras lucha. Y nosotros debemos orar, debemos doblar rodillas para que muchas personas que tenemos alrededor, que tenemos en nuestra ciudad, que tenemos en nuestro país, que tenemos en el mundo, también puedan ser parte y puedan entender el amor que Dios quiere darles. Si tenemos una persona alrededor de nosotros que nosotros vemos que está hundida en pecado, que está sufriendo de algo, que está tratando de salir solo de algo, debemos doblar rodillas sin cansarnos por el tiempo que sea, por esa vida. Debemos comenzar a tener ese corazón de Dios por las almas perdidas, pagadas a precio de sangre en la cruz del Calvario. En el verso 33 continuamos. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí, mientras Abraham regresó a su tienda de campaña. Tal vez Dios de alguna manera ha negociado por esos 10 justos, porque ha pensado que esa era la cantidad, perdón, tal vez Abraham logró negociar por esos 10 justos, porque tal vez ha pensado que de alguna manera esa era la cantidad que su sobrino Lot podía tener junto a él, que tal vez ellos eran 10 personas. Y aquí vemos que Dios da su última palabra y él se va. Y Abraham vuelve a su tienda de campaña, pero él ya vuelve con un corazón diferente con el que había comenzado ese día. Es lo mismo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros tenemos el contacto cara a cara con Dios, cuando recibimos realmente a Jesucristo en nuestro corazón. Desde el momento en que recibimos al Señor, nosotros nunca más volvemos a ser los mismos. Nosotros nunca más volvemos a vivir igual, si es que hemos tenido un contacto real con Dios. Queridos hermanos y hermanas, aquí vemos la importancia y la necesidad de interceder ante el Padre por la vida de las personas que tenemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, aquellas personas que no conocen a Dios. Es necesario que nosotros clamemos a Dios por sus vidas y por su salvación, que pidamos por nuestro país para que el juicio de Dios no sea tan duro y que nosotros seamos los encargados de orar sin cesar para que nuestra tierra sea sana y libre de todo aquello que no le gusta a Dios, en especial de la idolatría. Los animo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a comenzar a orar y a comenzar a pelear nuestras batallas como debemos hacerlo, de rodillas ante nuestro Padre Celestial. Los invito a seguir el ejemplo de Abraham y permitir que Dios forme en cada uno de nosotros un corazón compasivo, un corazón de amor frente a la condición en la que se encuentran todos los inconversos y todas las personas que no conocen a Dios. Que formemos un frente de batalla en oración para pedir por las necesidades de nuestro prójimo. Existe en el mundo, en nuestro país y en nuestra ciudad mucha necesidad. Oremos por todos aquellos que tienen necesidad de cualquier tipo y que el Señor, de acuerdo a su voluntad, pueda caminar con ellos e ir en su oportuno socorro. Tengamos el motivo de oración que tuvo Abraham. Orar
e interceder por los perdidos. Sé que esta enseñanza nos va a servir a cada uno de nosotros y estoy seguro que el Señor ha visto oportuna brindarla, porque es algo en lo que cada uno de nosotros debemos enfocarnos, en que necesitamos leer su palabra y que también necesitamos orar. Está bien. Señor, gracias por esta noche, por tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos cosas que necesitamos para nuestro diario vivir, Señor. Señor, gracias por ser tan bueno y fiel con nosotros. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Que tu palabra se haga viva, se haga real en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Te doy gracias. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes y a los que en el futuro también lo van a estar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.